Bien, vamos a continuar con la enseñanza de este día. Estamos tratando en el libro La Doctrina de Dios. Y en medio de esta enseñanza estamos hablando de lo que son los atributos de Dios. Hemos hablado de que Dios es amor. Hemos hablado de la bondad de Dios. Hemos hablado de la gracia de Dios. Hemos hablado de la inmutabilidad de Dios. Hoy estamos en el capítulo 5. Estamos hablando de lo que es la ira de Dios. Y en la página 36 de su libro nos da a mediación un comentario que dice: ha de ser así, hablando de lo que es la ira de Dios. Terminando el párrafo anterior, dice: la ira de Dios constituye una perfección divina, tan importante como su fidelidad, poder y misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. Sin embargo, habría si careciera de ira. La indiferencia al pecado es una falta moral, y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él, que se deleita solo en lo puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? ¿Cómo podría hacer esto? Esto de la ira de Dios se manifiesta solamente en relación a lo que es el pecado. O sea, la ira de Dios como atributo no es un atributo que salga porque lo sienta como el amor, como la bondad, algo de él, sino que la ira de Dios sale cuando se manifiesta lo que es contrario a la voluntad de él. Entonces hablamos de que él, al que ama, azota. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que es su voluntad. Y aquí nos da una explicación muy clara cuando dice cómo sería algo mal si no existiera la ira de Dios en él. ¿Por qué? Porque entonces Dios estaría siendo indiferente a lo que es el pecado. Y cuando una persona se hace indiferente a lo que es el pecado, entonces uno se vuelve partícipe de la misma función. ¿Sí entendemos? O sea, uno se vuelve partícipe al volverse indiferente de lo que es el pecado. Y en muchas áreas se lo podría explicarle: a nivel iglesia, a nivel trabajo, a nivel familia. Una de las cosas que suceden en las casas, vamos a hablar de esta manera, a nivel familia, es cuando nosotros permitimos, como conocedores, como cabezas, como seguidores, como hijos de Dios, que en nuestra casa se formule el pecado. No importa la persona que esté. Si yo me pongo de ejemplo, si yo soy el jefe de familia de la casa y yo permito que en mi casa se lleve a cabo el pecado, entonces yo estoy siendo indiferente a eso. Y al ser yo indiferente a eso, me está haciendo partícipe también, porque yo tengo la autoridad de parte de Dios para frenar, o para quitar, o para no permitir que eso suceda en mi casa. Y aunque me ha costado al principio unos problemas, sí me costó, mi esposa tuvo que entenderlo. Porque en un tiempo ya cuando Dios me libró de todas las cosas, me conocía mi familia como era, y querían llegar a visitarme a mi casa, pero haciendo las mismas cosas que antes. Entonces yo tuve, primeramente con amor de Dios, ¿verdad?, hacerles ver que no es. Ya después tuve que usar el amor mío, decirles: ¿saben qué? No se puede hacer así. Pero ¿por qué no? Pues el que tú no quieras, pues nadie te obliga. Pero es que es mi casa. Dios aquí me ha puesto de esta manera. Y si yo permito esto, entonces yo estoy participando. Pero ¿en qué forma? Si tú no... Hay que hacerle entender de una manera. Cuando no le entiende el inconverso, hay que hacerle entender de una manera que lo pueda entender. Entonces mi esposa estuvo al final de acuerdo, porque
Incluso mi suegro era una de las personas que llegaban así a la casa. Yo le dije, no, si así va a venir, tiene que venir de esta manera, aquí en la casa, porque no es posible. Yo no puedo ver que estén aquí en mi casa haciendo eso, tomando, fumando, dejando botellas. Eso no. Yo tengo hijos, entonces estaban los chicos y yo tenía que ver que yo lo había hecho, es cierto. Me lo echaron en cara, sí, cierto, yo lo hice, pero yo ya me arrepentí, ya Dios me libró. Entonces yo no voy a hacer eso en otra casa porque yo tengo que respetar. Entonces por eso digo, ahora, nivel familia, nivel iglesia, hermano, hay que agarrarnos un poquito más. No se permiten tampoco todas las cosas, hay que hacerlo con muchas ocasiones. Ustedes, el pastor, están por aquí, a veces nos damos cuenta de que tenemos que ser muy cautelosos para hacerle ver a las personas. Bueno, al menos yo no sobamos lomos. No me gusta a mí eso, ¿verdad? Si la persona está mal, hay que hacerle ver que está mal. Porque ya me pasó una vez, no siendo como pastor, pero sí estuve pegado al pastor, que antes hacía, la gente creía que porque sus diezmos eran buenos, se les permitía lo que ellos querían. Hablar y tratar a las personas de una manera muy déspota. Y yo no creo que Dios haya llamado a nadie a eso. Entonces el pastor tiene que intervenir. Había dos cosas: o se sometían, o la persona o se iba, no le gustaba. Entonces, ¿qué es lo que cree usted que es lo más correcto que hacer? Cuando Dios aquí nos está diciendo, el comentarista, que la indiferencia al pecado es una falta moral, y el que no lo odia, dice aquí el comentarista, de esta manera es un leproso moral. Entonces Dios no puede permitir eso, Dios no lo permite. Tiene que existir esta ira de Dios para que no pueda existir el pecado. Porque si existe el pecado en un lugar, tiene que existir la ira de Dios. Y si nosotros nos basamos a lo que Dios nos ha dado, entonces nosotros tenemos que aprender a confrontar el pecado de la forma en que tiene que ser confrontado. Amén. Tenemos que aprender esto. Esta es una de los atributos de Dios, la ira, sí. Nosotros tenemos que tomarlo, pero de la forma adecuada también, porque hay veces que no se toma de la forma adecuada, y en lugar de solucionar un problema o de ayudar a alguien, causa un problema, causa problemas. Y también, bueno, yo no sé, a mí me ha permitido mirar esas cosas para aprender. También he visto donde causan los problemas y sale todo mal. Pero lo más correcto es mantenerse siempre, porque le comentaba yo aquí creo que la semana estaba comentándole de un ministro bastante usado por Dios, este hombre. No sé si lo comenté el otro día, pero este hombre muy usado por Dios, no miraba él, ya la vista le fallaba un poco, pero nomás hablaba, hermanos, créanme, y sentía la presencia del Señor. ¿Sabe usted que la presencia del Señor se siente muchas veces cuando se habla por la palabra? La palabra que va llena de la presencia del Espíritu Santo toca los corazones de la gente. Entonces este hombre hablaba, y cuando ministraba se sentía la presencia de Dios. Él mismo nos dio el testimonio en otra iglesia donde él estaba, que en la iglesia donde él iba, o sea, estaba ministrando en la iglesia donde estábamos nosotros, y a la iglesia donde iba es una iglesia grandecita. Él dice que orando en la presencia del Señor, el Señor lo sacó de la iglesia, lo sacó en espíritu y le mostró. Y él mismo le hizo ver que si esa iglesia tan grande que tenía, que estaba él, que hablara con el pastor y le diera palabra, porque si él llegaba, solamente 10 personas se llevaba de toda esa congregación que había. Entonces, ¿cómo es posible que se deje llevar tanto en una iglesia? Se permita tanta cosa, hermano. Yo pienso que es parte del trabajo del pastor, y luego delegar, usar, y gente que pueda ayudar para que todos alcancemos la salvación. O sea, porque la salvación no es sentarse en una banca. La salvación no es simplemente estar escuchando un domingo. Eso no es la salvación, ni hace a un buen cristiano tampoco. Hay mucho más que hacer todavía de eso. ¿Okay? Entonces, si en aquel día no nos gustaría escuchar lo que el Señor Jesucristo dijo,
apartados de mí, hacedores de maldad, pero echamos fuera, pero fuimos, pero diezmamos, pero cantábamos, pero hacíamos esto. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Entonces debemos de afianzarnos, hermano, y confrontar las cosas que no le agradan a Dios como debe ser. Que existe el pecado, si hay pecado, hay que confrontar el pecado. Si andamos mal, hay que buscar la forma en donde estamos mal y decirle al Señor que nos ayude, porque a veces no podemos por nosotros mismos. Entonces, leyendo aquí dice, la indiferencia del pecado es una falta moral y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría que él asuma de todas las excelencias mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría el que se deleita solo en lo que es puro y amable dejar de despreciar lo que es impuro y vil? La naturaleza, en la página 36 abajo, la naturaleza misma de Dios, que hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como es el cielo. Además, bueno, el infierno sabemos todos que no fue hecho para la creación de Dios, para las criaturas de Dios. No fue hecho para eso. El infierno, dice la palabra del Señor, que fue creado solamente para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿qué hace que la gente vaya? ¿Por qué miles y miles caen? ¿Por qué miles y miles de almas se pierden cada día? Pues son decisiones de la gente que no quiere escuchar. No quiere escuchar los anuncios de Dios, las advertencias que Dios nos da, para no caer en eso. Página 37, arriba dice, no solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que otra. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Eso es lo que es la ira en este atributo de Dios. La ira de Dios es un eterno aborrecimiento de toda injusticia. Ahora, un día irá a acabar la ira de Dios, al menos sí, porque si un día va a acabar toda la maldad, un día va a terminar todo eso, entonces ya no va a cabida a que brote ese atributo de Dios que es la ira, porque no habrá maldad, ¿verdad? Página 37 en medio dice, Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad. Mire lo que es el pecado, es una rebelión simplemente contra la autoridad de Dios, porque Dios dice no, y el que formula el pecado dice sí, y Dios dice no, pero se revela y dice sí. Eso es lo que causa un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Estos atributos de Dios en esta lección de la doctrina, tenemos que comprender, hermano, que esto de Dios, nadie puede hacer nada en contra para cambiar lo que es Dios. Él es Dios y es Dios, y así debemos admitirlo nosotros. Si hemos aceptado nosotros a conocerle y vivir bajo la voluntad de Él, entonces tenemos que aceptarlo todo como es. No podemos poner de nosotros en Él para ayudarle, porque no es. Él nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Entonces nosotros debemos aceptar al Creador tal y como Él nos hizo y aceptar su voluntad. Los que se sublevan contra el gobierno, página 37 en medio, dice, los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de su majestad, que ellos desprecian, y lo terrible que es esa ira que se las anunció y que ellos repudiaron. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna, que quiera herir por herir, o un medio para devolver una injuria recibida. No, Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo. Página 38, la bolsita. Hablando de lo que es la ira, se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso. Es cuando se manifestó este atributo de Dios que es la ira. ¿Por qué? Porque empezó el pecado ahí. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 14, cuando le dice a Dios a la serpiente, maldita. Ahí está maldiciendo
al animal. Y en el versículo 17 le dice a Adán: por el pecado que cometiste y la desobediencia que hicieron, maldita será la tierra. Entonces ahí vemos que por el pecado salió la ira de Dios contra ese pecado y se maldijo ahí. Y después, por castigos ejemplares, ya vino como el diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, con fuego del cielo, y especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. Usted sabe que la muerte no estaba en esto, cuando el plan de Dios, pero la muerte entró por el pecado de un hombre. Entonces, en el plan de Dios no estaba el destruir, sino el construir siempre, el hacer cosas buenas, porque todo lo que Dios hacía, como decía el primer día, el segundo día que acababa, miraba que era bueno, y miraba que era bueno, y miraba que era bueno. O sea, que todo lo que Dios hace es bueno. Pero lamentablemente, ¿se da cuenta usted cómo Dios, el hombre usado por Satanás, truncó los planes de Dios? Ese no era el plan de Dios, pero el hombre en su libre albedrío le abre puerta para el pensamiento del enemigo. Entonces se trunca el plan que tenía Dios para la humanidad. Él le había creado todo, le había señorío al hombre, le había potestad, le había tantas cosas, pero su libre albedrío le hizo cambiar los planes que ya estaban puestos. Se manifiesta también en la maldición de la ley, página 38 y en mediación. Se manifiesta también la ira de la maldición de la ley para cada transgresión, y fue dada a entender en la institución del sacrificio. Sabe que aquí hablando de lo que es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 21, habla de la ira de Jesús. ¿Se acuerda cuando llegó al templo y encontró que la casa de oración que Dios había creado era una cueva de ladrones? Que en lugar de usarla para la comunión con Dios, la oración con el Señor, la usaran para vendimias. Y aparte, lo que más le dolía al Señor era que eran trueques lo que se hacía. La gente estaba engañando a la gente, vendiéndole y aprovechándose de que la gente venía de lejos para venderles unos pichoncitos en una cantidad enorme de precio, para cambiarles monedas, porque traían monedas de otro lado, para cambiarles monedas a diferentes pesos y robarles. O sea, eso era lo que le indignó a Jesús. Y ahí llegó la ira de Cristo sobre esa gente, el celo de su casa. Y empezó a golpear a todos, empezó a tirar mesas. O sea, se despertó la ira en contra de lo malo, de lo que estaba existiendo en la casa de Dios. Por eso les decía ahorita que uno no puede pasar, uno como pastor, bueno, incluso la gente como miembro, cuando una persona ama un lugar y sirve en un lugar, uno debe estar al pendiente de que las cosas caminen siempre bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? No podemos dejar que sea todo, se trastorne la iglesia por gente que no está bien cimentada en lo que es la palabra de Dios, y hagan las cosas a su manera. Eso no debe ser así. Tenemos que estar bien puestos en el lugar en que Dios nos haya puesto. Bien, ¿no tiene algún comentario alguien, hermano, tocante a esto de la ira? Mucha gente piensa, y a mí me reclamó una persona en el trabajo, me dice, Dios es malo, dice, porque Dios manda a la gente al infierno. Cuando yo platicándole de esto, le digo, no es que sea malo porque Él es malo, es que le produce eso, las malas decisiones de la gente. No es que Él haya hecho el infierno para mandar a la gente, no, le digo, es que la gente toma esas decisiones de ir. Le digo, porque mira, yo te estoy diciendo, si aceptas al Señor Jesucristo y vives conforme a su voluntad, te vas a ir al cielo. Pero si no aceptas a Cristo y vives conforme a la voluntad del príncipe de este mundo, te vas a ir al infierno. Ya te expliqué dos cosas fáciles, ¿cuál vas a tomar? Y salen con la misma historia de que yo creo en Dios, es que yo creo en Dios. Sí está bien que creas, pero no es suficiente, tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que vivir bajo la palabra del Señor.
Porque es fácil creer allá afuera, es fácil pensar que Dios es Dios nada más y creo en un Dios. Eso no tiene nada que ver. Pero les presento a uno la forma, porque es la realidad, no hay otra, no hay otros caminos, solamente hay uno para llegar al cielo y se llama Cristo. Entonces, otro para llegar al infierno, no hagas nada, ese te va solo, no hay ningún problema. Pero eso no lo entiende la gente, culpan a Dios, creen que Dios es el Dios malo y los manda para allá. Eso es lo que, si no me recuerdo, eso es lo que me enseñaban cuando yo estaba en la iglesia tradicional. Eso sí me decían, es que Dios es malo y Dios te va a castigar y Dios te va, no, es tu propia concupiscencia lo que hace que te sucedan las cosas. Y Dios permite que pasen las situaciones porque no entendemos. ¿Amén? Porque no entendemos muchas veces. Entonces tenemos que en verdad saber qué es lo que Dios nos llama para hacer, para decirlo a los demás. ¿Sí, hermano? Hermano, nosotros tenemos un rumbo y es la palabra, es el rumbo que debemos seguir. Y mucha gente dentro de la iglesia, ahí están, pero van sin rumbo. Entonces, la Biblia está llena de advertencias, llena de amor, pero también llena de advertencias. Pablo decía, no sea que siendo yo heraldo venga a ser eliminado. Esa es una advertencia. Aparte que decía ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Pero Pablo sabía que si perdía el rumbo iba a ser eliminado. Entonces Dios es un Dios de orden. Quisiera contestar muchas cosas que usted está hablando ahí, porque son advertencias para nosotros los líderes. Sobre todo cuando usted dice, muy cierto y muy atinado, uno que es pastor, suceden casos ahí en la iglesia que uno quiere darles una solución y sale contraproducente. Pero yo creo que lo esencial es no perder este rumbo que ya tomamos cuando fuimos salvos y que no nos quedemos ahí de enanos, quiero decir, sin crecimiento, y que por eso son estas clases. Que nosotros, comentaba ahorita con una hermana, qué hermoso esto, que hay 10 lecciones para dar en la iglesia, Sí. que una por una, para que sepan quién es Dios, porque son domingueros y bueno, todas esas expresiones que digo yo, pero no, ellos creen que con ir a la iglesia o con diezmar, o con arreglar, o con barrer, están haciéndole favores a Dios. Y no, nosotros no le hacemos favores a Dios. Es Dios el que nos ha hecho el favor a nosotros de regalarnos a su Hijo. ¿Entiendes? Pero la gente pierde el rumbo. Y bueno, ya veo demasiado. Pero no perdamos el rumbo para que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Es pecado. Sí. Es pecado. Eso es lo que yo le expliqué una vez en la iglesia. Porque piensa que el pastor es el que está enfrente, es el que está enfrente. Dios puso un líder, no hay ningún problema con eso. Pero no es el que va a andar persiguiendo a todo el mundo. Le digo a los hermanos, mira hermanos, este es un cuerpo y usted no crea que porque yo estoy aquí arriba y la hermana que anda allá con la escoba de atrás, ella va a alcanzar un ganador menos que el que yo tengo aquí. No se equivoque, porque usted no se da cuenta que a lo mejor el día que lleguemos allá, la hermana aquella se va a llevar un galardonozón grandísimo y a mí me dan apenas una ficha. No se equivoque, le digo. No se equivoque la gente por esas cosas, porque usted no sabe si el ministerio se mantiene por las oraciones de esta hermana. O sea, la gente tiene una visión errónea. Hay un orden de Dios, como dice el pastor, es cierto, hay un orden que tiene que llevarse a cabo. ¿Okay? Pero todo lo que es el cuerpo de Cristo se encierra todos los que son los miembros se encierran en un solo cuerpo.
Cristo y pues hay que trabajar. Entonces, tanto yo aprendí algo cuando estuve en una iglesia, aprendí a respetar y a someterme a lo que el pastor me decía. Yo les comenté, creo que sí les comenté, yo aprendí las cosas buenas del pastor y aprendí las cosas malas también del pastor. También todo lo aprendía. Ahora es mi deber enseñar las cosas buenas que aprendí y no enseñar las cosas malas. Yo tenía que aprender, todos tenemos que aprender de todo. En veces dicen, no, eso no me conviene. Aprende porque para que no lo enseñes después, para que sepas tú dónde nos podemos equivocar, dónde puede haber una falta. Entonces ahí tenemos que entrar nosotros para saber que eso no se debe de hacer. Bien, volviendo, estamos en la página 38, a mediación, dice en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención de los cristianos al hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad y gime y está de parto. La misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, proclama también que es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero sobre todo la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino. Segundo párrafo de abajo dice, además el castigo futuro y eterno de los impíos se declara ahora en unos términos más solemnes y explícitos que nunca. Bajo la dispensación hay dos revelaciones celestiales. Una es de ira y la otra es de gracia. Otra parte, que la ira de Dios es una perfección divina y queda demostrado ciertamente en lo que dice Salmo 95:11. Por tanto juré en mi furor. Hay dos motivos, página 39, por los que Dios jura: el hacer una promesa en Génesis 22:16 y el anunciar un castigo, Deuteronomio 1:34. Así en la página 39, último párrafo, dice, la ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. O sea, hay que ponernos a pensar no solamente que Dios es amor, no solamente que Dios es bondad, ni que solamente hay gracia de Dios. Hay que ponernos a meditar también que Dios es un Dios de juicios. Dios es un Dios. Ahora mire, tómelo en cuenta. ¿Usted cree que Job esperaba que le fuera a pagar todo lo que le pasó? ¿Usted que Job se imaginaba de perdido él que todo lo que tenía, gracias a Dios, como salía cada mañana y daba gracias por sus hijos, por su familia, él esperaba que le fuera a acontecer algo? Él esperaba que le fueran a arruinar todas lo material, todas sus riquezas, que sus hijos y sus hijas fueran a morir, que hubiera quedado sin nada. ¿Job esperaba eso? Nunca lo esperaba. Pero él, sin embargo, desde antes que sucediera, él le daba gracias a Dios. Cuando sucedió, él se mantuvo firme en Dios, hasta que al final recibió lo que el Señor le dio por su obediencia y por su sometimiento, y porque él sabía que si él maldecía o hablaba su boca en contra de Dios, iba a ser peor. O sea, a él no le importó, a Job no le importó. O sea, no le importaba a sus hijos, pero él no tomó acción, como le dijo su mujer: ya maldice a tu Dios y muérete. Él no importó, sino al contrario, él reaccionó y dijo: ¿por qué solamente lo bueno hemos de recibir de Dios? ¿Por qué? Y muchas veces nos sucede que nosotros, como estamos, solamente queremos que nos vaya bien porque predicamos siempre la palabra de Dios. O sea, nos tiene que ir bien completamente todo el tiempo. ¿Cómo sabemos si Dios nos pone alguna prueba en el camino? ¿Y usted cree que las pruebas de Dios serán malas? ¿Sabe? Cuando Dios pone eso, ¿sabe lo que dijo Dios de Job al principio? Dios lo reconoció. Dijo: no hay otro como este hombre, justo y temeroso.